Las posadas, la piñata, la procesión, cacahuates, ponche y toda esa tradición muy mexicana. Y sí, es una tradición muy mexicana que proviene, como muchas otras cosas, de la época prehispánica, transformada con la llegada de los españoles. A partir del 16 de diciembre, en México se comienzan a celebrar las posadas, 9 días de fiesta, igual a los 9 niveles del viaje al Mictlán, la representación de la muerte, oscuridad, culminando con el nacimiento de Huitzilopochtli, representación de la vida o la luz. ¿Casualidad? No lo es tanto, tomando en cuenta que las religiones antiguas se basaban en calendarios lunares que marcaban los días de siembra y cosecha, con fiestas y tributos coincidentes con las estaciones del año, solsticios y equinoccios, dando gran importancia al solsticio de invierno por ser la noche más larga del año y el día más corto. Vamos a hacer un viaje al pasado para recordar su origen, primero a 1587. En la época de la colonia, San Agustín de Acolman, con los misioneros agustinos, dieron origen a las posadas. El superior del convento de San Agustín de Acolman, Fray Diego de Soria, obtuvo del Papa Sixto V un permiso que autorizaba en la Nueva España la celebración de las misas llamadas de aguinaldos. En estas misas se intercalaban pasajes y escenas de la Navidad. Se les agregaron luces de bengala, cohetes, villancicos y posteriormente la piñata, que representa la victoria de la religión a los pecados. Además, se daban pequeños regalos a los asistentes conocidos como aguinaldos, lo que ahora se le conoce como colación. El antropólogo Fernando Híjar comentó que las posadas llegaron a México con la llegada de los españoles, muy lógico, pero que en México prehispánico se dedicaba todo un mes a la llegada de Huitzilopochtli, y a esta celebración se le llamaba Panquetzalistli, levantamiento de banderas. No es raro que esta fecha coincida también con otras fiestas de otras culturas, por ejemplo, la fiesta llamada Natalis Solis Invicti, que significa el nacimiento del sol invicto, y para eso hay que ir muchos años más atrás. Esta celebración estaba marcada en el calendario filócano del 274 después de Cristo, cuando Roma aún no era católica, donde 30 carreras de caballos festejaban en este día una celebración fijada por el emperador Aureliano. Y si vamos aún más atrás en el tiempo, había una fiesta llamada Saturnalia, del calendario juliano, donde se encendían velas, se decoraban las casas con plantas, eran días de diversión y bullicio, banquetes, se reunía la familia y los amigos, y en muchas ocasiones los amos eran quienes atendían a sus súbditos. Y si retrocedemos mucho más en el tiempo, había una celebración muy importante llamada Fiesta del Imbolc, del calendario celta, que no es uno solo, sino una serie de calendarios de los mejor preservados en el mundo, que datan del año 3000 a.C. Esto habla que desde aproximadamente 5000 años se celebra justamente en el solsticio fiestas de gran importancia. ¿Por qué? Bueno, por la agricultura. Estos calendarios y fiestas se iban guiando por las estaciones del año y las estaciones de la luna, o sea, los dos movimientos del planeta alrededor del sol. Cuando el hombre se vuelve sedentario y comienza a labrar la tierra, se da cuenta del clima, lo registran, lo estudian, y con ello también los cambios solares, voltean a ver el cielo. ¿Qué es lo que sucede? El solsticio es la noche más larga del año y el día más corto del mismo, porque el eje de rotación de la Tierra no es una vertical perfecta, se encuentra desfasado 23.5 grados. Todo está basado y relacionado con el clima, la agricultura y las creencias. Ya después de la noche más larga, se creía que el sol vencía la oscuridad y se fortalecía. Un nacimiento solar que crecía y volvía a decaer en el lapso de un año. En México, de acuerdo al calendario prehispánico, había 18 meses de 20 días y 5 días de descanso o 6 cada 4 años. El mes llamado Panquetzalistli, que significa levantamiento de banderas, se coronaba a Huitzilopochtli y se ponían banderas en los templos y los árboles. El pueblo se congregaba en los patios de los templos, había sacrificios y esperaban la llegada de Huitzilopochtli en el solsticio de invierno. Eran festejos que ocurrían en cada una de las casas, en las cuales se ofrecía comida a los invitados y unas estatuas pequeñas de un pan llamado tzoali. Pero antes de narrarles esta tradición, debo de contar primero la leyenda de cómo nació Huitzilopochtli. La leyenda. En la sierra llamada Coatepec, junto al pueblo de Tula, vivía una mujer llamada Coatlicue. Era madre de la Coyosauski y de los Enzonhuitznahua, que quiere decir los 400 surianos. Coatlicue barría a diario la sierra de Coatepec. Un día, descendió del cielo una pelotita de plumas, la tomó y la colocó junto a su barriga debajo de las enaguas. Cuando terminó de barrer, quiso tomarla de nuevo para examinarla y ya había desaparecido. Al paso del tiempo, Coatlicue se percató que estaba embarazada e inmediatamente pensó en esa pelotita de plumas que había recogido. Los Enzonhuitznahua, al ver que su madre estaba encinta, se enojaron mucho y dijeron: ¿Quién le ha hecho esto? ¿Quién la dejó encinta? Nos afrenta.
nos deshonra. Y Koyoshausky les dijo: hermanos, ella nos ha deshonrado. Hemos de matar a nuestra madre. La perversa se encuentra ya encinta. Cuando Coatlicue supo esto, se espantó y se entristeció mucho, pero su hijo que estaba en su vientre le decía: no temas, yo sé lo que tengo que hacer. Y se tranquilizó. Mientras tanto, los Enzonhuitznahuac se juntaron para ponerse de acuerdo y determinaron dar muerte a su madre. Estaban muy enojados e irritados, además Koyoshausky los incitaba. Los Enzonhuitznahuac se prepararon para la guerra, pero había uno llamado Coahuitlica que fue aliado de Huitzilopochtli. Todo lo que decían los Enzonhuitznahuac enseguida corría a decírselo al hijo no nato de Coatlicue, y él le respondía: ten cuidado, vigilante hermano mío, yo sé bien lo que tengo que hacer. Cuando finalmente estuvieron de acuerdo los Enzonhuitznahuac a matar a su madre, los guiaba Koyoshausky. Iban bien ataviados con su anecuyol, su oyowali, sus flechas tenían puntas barbadas e iban en orden, en fila. Coahuitlicac subió enseguida a la montaña para hablarle a Huitzilopochtli. Le dijo: ya vienen. Mira bien por dónde vienen. Vienen ya por Zompantitlán. ¿Por dónde viene? Por Coxalpan. Mira bien por dónde viene. Vienen ya por la cuesta de la montaña. Una vez más, mira bien por dónde viene. Ya están en la cumbre, ya llegaron, los viene guiando Koyoshausky. En ese momento nació Huitzilopochtli, se vistió su escudo de plumas de águila, sus dardos y su lanzadardos azul turquesa. Se pintó el rostro con franjas diagonales de color que llamaron pintura de niño, sobre su cabeza colocó plumas finas, se puso sus orejeras y su pie izquierdo era enjuto, delgado. Llevaba una sandalia cubierta de plumas y sus piernas y brazos los llevaba pintados de azul. Y el llamado Tochancali puso fuego a la serpiente hecha de teas llamada Huitzcoatl, que obedecía a Huitzilopochtli. A Koyoshausky le cortó la cabeza, y esta quedó abandonada en la ladera de Coatepec. El cuerpo fue rodando hacia abajo, haciéndose pedazos, cayeron brazos y piernas destrozados. Entonces Huitzilopochtli se irguió y persiguió a los Enzonhuitznahuac, los hizo dispersarse desde la cumbre de Coatepec y los cazó como conejos. 4 veces los hizo dar vueltas. Trataban de hacer algo, se revolvían contra él y nada lograron. No pudieron defenderse. Huitzilopochtli los acosó, los ahuyentó, los destruyó, los aniquiló. Ellos le rogaban: basta ya, pero no escuchó. Solo unos cuantos pudieron escapar hacia el sur. La mentalidad. La tradición prehispánica en el solsticio de invierno era una representación del nacimiento de Huitzilopochtli, la luz y la vida, que se enfrentó a la Koyoshausky y a los Enzonhuitznahuac, la furia, la oscuridad y la muerte. Por esa razón se sacrificaban a los esclavos y no era a causa de miedo o pena, ya que bajo su mentalidad, su sangre formaría parte del pan que comería el pueblo. Y sobre esa mentalidad hay una historia de un esclavo que era muy diestro en batalla, a tal grado que le amarraron una mano a una roca y el guardia dijo: si vences a 4 guerreros serás libre. Y lo hizo, los venció, pero el esclavo pidió ser sacrificado para ser parte del nuevo sol. Nuestros antepasados no le temían a la muerte y aquel que era sacrificado tendría cabida en el Tonacali, el lugar más sagrado de descanso. Hay 2 menciones y 3 narraciones acerca de este ritual tan conocido a nivel mundial. Las primeras son de Sagún, cuando dice: Panquetzalistli y Cuactlacatía in Huitzilopochtli. Panquetzalistli, cuando nacía Huitzilopochtli. Y los memoriales de Motolinia que dicen: Panquetzalistle es la fiesta del nacimiento de Huitzilobos de la Virgen. Las narraciones pertenecen a Fray Diego de Durán con su historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, la historia general de Sagún, y de Fray Juan de Torquemada, Monarquía Indiana. Dichas narraciones cuentan que para la celebración se preparaban 20 doncellas y 20 mancebos, los cuales debían servir en el templo durante un año, para ser parte del ritual, y además poder casarse después del acto. A ellas se les llamaba Ipilhuanhuitzilopochtli, hijas de Huitzilopochtli, y a ellos se les llamaba Teocuaque, los que han comido al dios. La tradición. Aunque todo el mes era dedicado al nacimiento del sol, los últimos días eran para el ritual. El día 18 del mes, las 20 doncellas elaboraban una primer figura de gran tamaño con la imagen de Huitzilopochtli, hecha de suali, que era una especie de pan elaborado con una masa llamada huautli, comprendida de amaranto, maíz tostado y miel de maguey. A esta imagen se le colocaba en un escaño con andas, y esa noche la figura era adornada por los tlatoanis. Mientras eso sucedía, las doncellas elaboraban ahora una segunda imagen más pequeña, la cual serviría para el viaje del painal, además de 400 huesos para su ascensión, estos hechos también de suali. Día 19 del mes.
Las doncellas maquilladas, emplumadas, adornadas de guirnaldas de maíz tostado, sacaban la figura al patio sobre el escaño con andas, los recibían los mancebos, también coronados de guirnaldas de maíz tostado, para llevarlas delante de todo el pueblo, al pie del gran templo. Toda la gente tomaba con un dedo un poco de tierra del suelo donde estaba esta imagen y se la ponía en la boca. Acabada la presentación al pueblo, la imagen era subida por los mancebos hasta lo alto del templo, operación que requería fuerza, concentración y destreza dada la inclinación de los escalones. Ya en la capilla las doncellas acercaban los 400 huesos de Suali para que los mancebos lo colocaran a los pies de la imagen, llenando la capilla con ellos. En este lugar se realizaban danzas y cantos en los cuales participaba desde el máximo sacerdote hasta los sacrificadores. Esto era la bendición final en la cual la imagen y los 400 huesos quedaban consagrados como huesos y carne de Huitzilopochtli. Luego, la imagen era vestida con los atavíos de los dioses y los mancebos la llevaban al patio del templo, donde todo el día les ofrecían dones y bailaban delante de ellas. Al final de la tarde, la subían a la cumbre del templo y 2 guardianes llamados Yoposh la vigilaban toda la noche. El día 20 del mes. Lo que pasaba en este día es muy conocido a nivel mundial. Durante toda la jornada, el pueblo completo estaba obligado a comer solamente pan de Suali y no se podía beber agua. Este ayuno se le llamaba Netehuatzalistli, secamiento de la gente. Antes de que saliera el sol, el sumo sacerdote bajaba del templo de Huitzilopochtli con la imagen para el painal, o sea la más pequeña. Era precedido por un estandarte en forma de culebra y una muchedumbre compuesta de 4 tipos de personas: importantes, comunes, esclavos y prisioneros, estos últimos para el sacrificio. La imagen era llevada con mucha prisa, primero al juego de pelota, Teotlaco, donde se sacrificaban a 2 esclavos, personificadores de los dioses, Amapán y Huapatzán, y 2 prisioneros arrastrándolos por todo el terreno. Después del juego, toda la comitiva se dirigía a Tlatelolco y Nonohualco, donde los recibía la imagen del dios Cuauhitlicac, que como ya contamos fue aliado de Huitzilopochtli. De ahí iban a Tlacopan, Popotlán y pasaban por Coyohuacán, Tepetocan, Mazatlán, Acachinanco y regresaban a Tenochtitlán. En cada estación había sacrificios y ofrendas. El recorrido cubría de 20 a 25 kilómetros y duraba 3 o 4 horas. Por su rapidez era llamado Apaina Huitzilopochtli, se apresura Huitzilopochtli. Mientras la imagen hacía su recorrido, en el patio del templo de Huitzilopochtli se realizaba una batalla entre 2 bandos de esclavos. Uno peleaba con saetas con puntas de pedernal y otro con palos de pino y dardos, ayudados por los soldados del pueblo de Huitznahuac. Cuando la imagen del painal llegaba al templo, la batalla se daba por terminada. Los esclavos y soldados de Huitznahuac eran dispersos y seguía una estafeta entre los soldados del cortejo del painal, los cuales llevaban 2 insignias hechas con rodelas agujeradas en el medio, llamadas tlacheloni. Esos 2 soldados que llegaban hasta la puerta del patio echaban las insignias en la imagen y tenían el honor de subir al templo, donde un sacerdote les cortaba las orejas y se llevaban un pedazo de la imagen a sus casas donde podían comerla con sus familias. Después los prisioneros y esclavos que debían morir se ordenaban junto al Zompantli. Un sacerdote bajaba del templo con unos grandes papeles llamados Tetepowali o Tetehuitl y los ofrecía a los 4 rumbos y los ponía en una plataforma llamada Apetlaki-Tlacoayán Huitzilopochtli, lugar de la comida de Huitzilopochtli. Después descendía culebreando otro sacerdote con la Huitzcoatl, palo en forma de serpiente, y plumas rojas en la boca que simulaban llamas. Las echaba en el mismo lugar de los papeles y se quemaba todo junto. Descendía la imagen del painal, pasaba por el Cuauhitzialco, el templo mayor, iban al Zompantli donde estaban los esclavos y prisioneros, se les mostraba el ídolo y luego guiaba la procesión. Primero eran sacrificados los prisioneros en el templo de Huitzilopochtli, luego los esclavos en el templo de Huitznahuatl. Los cuerpos eran echados a rodar por las gradas de los templos. Después de los sacrificios, en presencia del Tlatoani e importantes dignatarios, el sumo sacerdote tiraba un dardo a la imagen hecha de Tzuali y la despedazaba, dando el corazón al gobernante para que lo comiese, y 4 partes a los representantes de los barrios de Tenochtitlán y Tlatelolco. Se rociaba la imagen con la sangre de los sacrificados y de sus pedazos comían solo algunas personas importantes, mientras de los 400 huesos comía todo el pueblo. Según Torquemada, solo los hombres y los niños podían comer. Al final del día había lugar una danza entre los mancebos y las doncellas que ya habían servido en el ritual y finalmente podían casarse. Para acabar el día, un anciano sacerdote predicaba desde el templo el respeto por los dioses, los ancianos, los parientes, los ritos y las leyes. Como se puede observar, el ritual era una representación del nacimiento de Huitzilopochtli y la representación del movimiento del sol, ya que la tradición comenzaba al sur, en el punto más bajo frente al templo, en las tinieblas cuando aún no había luz, hasta su punto más elevado hacia el norte. El apuro del recorrido era para que los sacrificios se llevaran a cabo en la ascensión de su cenit. La quema de los papeles representa su arma, y el recorrido circular en el sentido contrario a las agujas del reloj que el painal efectuaba en Tenochtitlán figuraba el movimiento del sol en el curso del año.
Mediante la ingestión de los 400 huesos, los mexicas afirmaban su identidad con Huitzilopochtli, prueba de ser su cuerpo y vida en el mundo. Volviendo al tiempo de Roma, fue hacia el año 300 o 330 que la fecha del 25 de diciembre aparece como un día festivo, sustituyendo a las fiestas del Sol Invicto. Esta se extendió a Asia Menor en el año 380 y a Egipto hacia el 430. En México fue en 1587 que comenzaron las posadas, sustituyendo también a las celebraciones que justamente se realizaban en el solsticio, en honor de Huitzilopochtli. En conclusión, tenemos una historia que se ha ido transformando a través del tiempo, haciéndose cada vez más atractiva y fantástica para atrapar a su público según la época, ya que no es tan distinto esto de esto o de esto. Todas esas tradiciones, festejos y rituales esconden dentro de sí la naturaleza primigenia de pedir a la tierra por un buen año de siembras y agradecerlas del año presente. Quiero decir gracias a Anastasio Aguilar, a quien le mando un saludo, ya que hace mucho me pidió que hablara acerca de algo relacionado con las posadas y esa pregunta me llevó a investigar todo esto. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.